Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos a la tarde de hoy viernes. Vamos a trabajar hoy con una conferencia participativa respecto a evaluación y gestión educativa en la no presencialidad. Y para dar comienzo a esta conferencia está conectada la profesora Malvina Britos, que es la secretaria de Acción Social de la seccional Entre Ríos. Bueno, Agustín, muchas gracias. Buenas tardes. En nombre del SADOP Entre Ríos le doy la bienvenida. Espero que disfruten de esta conferencia. Si hacemos un análisis, observamos que en este contexto actual, esta pandemia provocó una crisis sin precedentes en todos los ámbitos y la educación no quedó excluida. En el proceso de enseñanza-aprendizaje surge un factor muy importante que es el desarrollo en el acceso de las tecnologías o de la informática en los docentes y alumnos. Pero, ¿qué pasó? Con estas situaciones quedaron expuestas distintas realidades. A nivel educativo surgen muchas incógnitas. En cuanto a lo pedagógico, prácticas educativas, prácticas pedagógicas, contenidos, modalidades de impartición, y teniendo en cuenta la temática de evaluación y gestión educativa en tiempo del COVID-19, en este ciclo de capacitaciones virtuales, y para referirse a estos temas, tengo el agrado de presentar a la licenciada Leticia Leonardi. Ella es profesora de matemática del Instituto de Formación Docente Continua María Inés Elizalde, licenciada en Sistemas de la Información en la Universidad de El Salvador. Es especialista en Educación y Nuevas Tecnologías de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, rectora del ISPED, Instituto Superior de Perfeccionamiento y Especialización Docente, coordinadora del Gabinete de Nuevas Tecnologías del Rectorado de UADER en Gualeguaychú. Leticia, bienvenida. Bueno, ahora sí, estamos con Paola, con Leticia. Buenas tardes, bienvenidas. Hola, 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 Hola. Leti, hola Agus, ¿cómo ¿Cómo están? están? Quiero agregar también la Hola. presentación de Malvina, que Leticia es afiliada al SADOP, así que más allá de todo ese extenso currículum que mencionó recién Malvina, y bueno, también destacar que es afiliada al SADOP Entre Ríos. Y compañera de Pau de hace muchos Por años. eso. La Leti sí que es una compañera de aquella, y siempre aceptando y todas estas propuestas. En principio agradecerte, valorar el tiempo. La verdad que sé que sos como todos los compañeros y las compañeras que nos encontramos en estos momentos, que estamos un poco abrumados con un montón de información, con un montón de cosas que queremos consumir, que queremos de alguna manera asimilar toda esta cantidad de información que hay en torno a este tiempo tan especial o extraordinario que se está viviendo. Y dijimos, nosotros también, como docentes que somos en el sindicato, tenemos que buscar también estrategias y para abordar todas estas cuestiones, también poder escucharnos, escuchar las voces de todos, saber cómo estamos trabajando los docentes, cómo nos sentimos. Sabemos que la situación no es un poquito, un muchito, eh, diría nuestra querida Flavia Terilli, un muchito particular, porque ahí podemos empezar a contornear un poco y darle el marco. Una situación en la que nunca nos íbamos a imaginar. Yo creo que ni en marzo, ni cuando comenzamos el ciclo, ni nunca, no sé, ni unos 15 años para atrás, si no hubiéramos. Es una situación que estamos viviendo en particular hoy, porque si así nos quisiéramos pensar hace unos 15 años atrás, no contaríamos siquiera ni con estos recursos, ni herramientas, ni materiales, no sé cómo podríamos haber hecho, pero estamos hoy viviendo acá esta situación. Entonces, por pensar, pensarnos de esta manera en este imaginario en donde desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde nuestra intimidad,
desde donde se están dando esos cuidados domésticos, de lo más íntimo que tiene uno, desde lo micro, desde la cocina, como siempre me gusta decir, desde el mantel que comemos con la familia, desde la mesa que muchísimos docentes, compañeros y compañeras corren, a media mesa está el mantel y en la otra mesa están las actividades. Y también ver cómo se sienten también un poco esos estudiantes que también que conviven cada uno con singulares situaciones y que muchas veces, por más que el docente o la docente ponga el cuerpo, el corazón y comparta gran parte de sus días, de su tiempo, a veces no alcanza, Leti. A ver, ¿qué análisis? ¿Cómo podemos? La gran pregunta primero sería al frente y como gestión educativa, siendo la rectora del queridísimo Instituto IGED, ahí hay un montón de compañeros que están en este momento, otros que grandes compañeros y compañeras nos están acompañando, y vos siendo siempre ese motor que nos impulsa y nos... de algunas veces hasta tutora, si se quiere, y nos acompañás, no solamente a los docentes, sino también sos el motorcito de muchos de los estudiantes que van allí. ¿Cómo hoy se sienten, por un lado, los docentes? ¿Cómo ves vos que están trabajando los docentes, que ya bien sabemos que es conocido, que están poniendo todo y que sacaron de la galera cuanto tenían, y una inventiva y lo más fabuloso? ¿Y cómo se sienten los estudiantes del otro lado? Bueno, yo creo que en general, tanto los docentes como los estudiantes se han visto muy abrumados por esta situación y ha sido como tener que salir, ¿no es cierto?, a campear en el buen sentido de la palabra, salir al campo a trabajar con lo que se tenía, ¿verdad? Muchos ya tenían o se encontraban preparados para lo que se nos venía, pero bueno, preparados es un decir, es decir, uno puede tener una formación en educación, en TIC, pero nadie se podría haber llegado a imaginar esta situación que nos tocó vivir. Pero lo que yo destaco, y no es solamente en nuestro instituto, sino en todo, en los niveles educativos, es el gran corazón de los docentes y esa fuerza que los impulsa, que los caracteriza para salir a resolver esta situación. Yo creo que fue muy rápido la respuesta, no solo de los docentes, sino también del Consejo General de Educación. Si bien había cuestiones que es como que al principio estuvimos muy, como te dije, abrumados, hubo desesperación, y sigue habiendo todavía mucha angustia por el hecho de no saber qué es lo que viene, o mucha si incertidumbre. Incertidumbre, porque no sabemos si estamos haciendo las cosas bien del todo, es decir, todo esto es un ensayo de prueba y error, porque ninguno, creo, salvo aquellos que hayan tenido alguna experiencia en enseñanza mediada por TIC, estaban preparados en el buen sentido de la palabra, es decir, que hayan tenido alguna experiencia de este tipo. A eso no solamente hablamos del profesionalismo, de las capacidades de cada uno, del conocimiento de cada uno, sino que a esto se suma la vivencia de toda la sociedad, que bueno, es ese desasosiego, esa desazón, ese sentimiento de miedo por ahí, en muchos casos, ¿no es cierto?, frente a una pandemia que es mundial y que lamentablemente ha dejado muchísimas vidas, ¿no es cierto?, en el camino, y bueno, muchas situaciones que nos abarcan a nosotros como docentes, tienen que ver con eso, nosotros vivimos en sociedad, somos padres de familia, muchos, bueno, otros estamos, ¿no es cierto?, tenemos nuestros padres
adultos mayores y bueno, lamentablemente es una situación que nos abarca en todo sentido, no solamente desde el conocimiento o desde lo que podamos brindar nosotros como profesionales, como docentes, sino también desde el ser humano, ¿no? Así es. Escucha esto, que pensemos juntos en algo que hoy antes de iniciar la conversación con vos estaba pensando. Entre esos conceptos, y que no son nuevos los conceptos, las cosas que venimos escuchando de las diferentes pedagogas y pedagogos, sino que siempre estuvieron resonando, pero como es que ahora nosotros nos ponemos el saco a la situación y empezamos a entender y nos interpela de algún modo. La escuela no se mudó a la casa. Es una de esas ideas que tenemos que ir desentrañando. Vos hablas muy bien y siempre lo hiciste, porque así me consta, de que la educación mediada por las tecnologías. Allá por el año, hace como un montón de años atrás, Yo creo que empecé era por en el 10 años, 2004, sí. seguro. Sí, mira, yo me acuerdo que cursábamos, vos cursabas la licenciatura de la USAL en Sistemas de Información y yo la mía, y era en el 2004, Leti, en el CEDES. Y bueno, mirá vos, la vida cómo nos va llevando. Y por ahí nosotros inclusive hemos trabajado con plataformas, pero éramos reacios. Yo, si mal no recuerdo, a comienzos de este año en el primer institucional, algunos tímidamente levantaron la mano para anotarse para crear el aula virtual. ¿Y quién iba a decir que Sí, a la semana nadie se todos imaginaba tuvieron que eso. salir a abrirse las aulas virtuales? También las situaciones que en otras instituciones también ya venimos trabajando de la data con estas plataformas digitales, pero que ningún docente lo tenía como, es decir, lo usaba de, no sé si se quiere, de un modo auxiliar, complementario, o lo tenía ahí para determinadas actividades que se podía llegar a hacer. Pero, ¿cuál es la diferencia entre? Porque muchos hablan de de educar a la no presencialidad, es decir, se educa así, de esa manera, y otros hablan de la educación mediada por las TIC. Pero teniendo en cuenta cuál es primero, cuál sería esa diferencia, entendiendo que también la virtualidad existe y existe. Siempre hemos cursado postítulos, dictamos capacitaciones desde lo virtual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por ahí la educación mediada por las TIC puede ser presencial o no presencial. Nosotros podemos utilizar educación mediada por TIC como un método bimodal o bilearning, se denomina también, en donde sería una semipresencialidad, en donde nosotros podemos subir a un aula virtual el material que se requiere, que se necesita para la clase, por ahí configurar foros, establecer, ¿no es cierto?, una línea de comunicación, mensajes, y utilizar, digamos, las TIC con un propósito de, eh, para ver, yo siempre me gusta mucho hablar de lo que es la clase al revés, es decir, que el alumno tenga el tiempo de ver el material, de mirar videos o que pueda leer el trabajo que le damos o el material de lectura que le damos y aprovechar el espacio presencial para el encuentro, para el trabajo con el alumno como más partícipe, más activo. Eso sería una metodología B-Learning. Una metodología a distancia sería, bueno, directamente todo el material, no hay encuentro presencial, salvo uno o dos, por ahí se programa uno anualmente. Yo mi posgrado en Educación y Nuevas Tecnologías lo hice en Flaxo, que es una facultad donde están las carreras son a distancia, y bueno, tienen, digamos, un sistema programado virtual en donde hay una plataforma donde tenés las clases, donde se toman los exámenes, inclusive virtuales.
Y lo otro sería, en la presencialidad, utilizar las TIC como un recurso didáctico, un recurso, mejor dicho, que acompañe, ¿no es cierto?, a, qué sé yo, una presentación en PowerPoint, que miremos un video para analizarlo, el mismo proyector, ¿no es cierto?, que muchos docentes se pelean por, por utilizarlo en clase cuando son pocos los recursos que hay en las instituciones. Entonces las TIC siempre nos permite, siempre es un recurso, así como lo es la tiza, como es el pizarrón. La diferencia está en la metodología más que nada. La metodología juega un papel o un rol fundamental, porque las herramientas tecnológicas están y se pueden utilizar de diversas maneras, pero creo que hoy nosotros lo que tendríamos que poner el acento es en ese sistema híbrido, como le digo yo, que no soy yo la única que lo menciona, lo he escuchado por ahí, que ha llegado para quedarse, que tiene un propósito en este momento de salvar las papas, vamos a decirlo de un modo más casero, pero realmente creo que tiene una finalidad que es muy importante y que si logramos descubrirle esa importancia, las características que brinda, ¿no es cierto?, esta educación que yo te decía, por ahí bimodal o un híbrido, ¿no es cierto?, o un b-learning, nos va a resultar un cambio muy importante y definitivo, creo yo, en la educación. Yo creo que nadie de esta pandemia va a salir igual que antes. Totalmente. Ahí están. Yo entro cada tanto, ¿viste? Y aparezco así como tipo comodín. Y hago un comentario. No, pero claro, la diferencia también para resaltar lo que vos estás diciendo, Leticia, que también lo que nosotros conversamos en el grupo de docentes, por lo menos en la institución en la que yo trabajo, es de que las estrategias que uno pueda planificar en este momento, nosotros por ejemplo estamos aplicando Google Classroom para, o por lo menos el 70% de los docentes o el 60%, inclusive se hizo una encuesta en la institución y los estudiantes están muy a gustos también con la utilización de esta plataforma porque les ordena muchísimo el trabajo de cómo recibir la información, cómo interactuar con el docente, o sea que también es importante encontrar justamente la potencia que tienen estas plataformas para que los estudiantes se puedan relacionar de una manera más fluida con los docentes y con los contenidos. Pero claro, los niveles de interacción que tenemos ahora, en estos 90 días, ya no me acuerdo qué día vamos, pero en estos 3 meses, ¿no? Son muchísimo más altos que los que vamos a tener más adelante. Entonces, ¿cuáles serían también esas modalidades o estas cosas, estas estrategias que vos estás diciendo desde la didáctica que vamos a seguir utilizando después de esto para que este esfuerzo no sea en vano también, ¿no? O sea, me parece que, claro, las plataformas estas están para quedarse en un sentido de que nos allanan muchísimo el camino de la comunicación, la interacción y la utilización de recursos que a veces no tenemos el proyector, pero bueno, podemos postear ese video en un momento que sea sincrónico o poder trabajarlo en otro momento, ¿no? Genial, está muy bien lo que estás acotando, Agustín, y es importante también que los docentes comprendan que esto de poder utilizar los recursos TIC, de poder utilizar el aula virtual, ya sea Google Classroom, bueno, nosotros tenemos plataforma educativa del Infod y está también la plataforma Moodle, hay Edmodo, hay muchísimas plataformas que permiten organizar los contenidos, como vos decías, y que para el alumno es mucho más práctico, mucho más sencillo también, podríamos decirlo, si bien la dificultad está en el inicio, pero una vez que aprenden a utilizarlo, después y se familiarizan con el uso, después se dan cuenta que les sirve muchísimo más que, por ejemplo, tener disgregada la información en un grupo de WhatsApp o en un grupo de Facebook, en donde se hace muy complejo para buscarla la información. Y además de sobrecargar, ¿no es cierto?, los teléfonos con archivos e imágenes y videos. Por eso, sí, es importante
que nosotros encontremos cuál es el verdadero uso que se le debe dar, porque nuestra educación no va a dejar de ser presencial porque hoy estemos frente a una pandemia y estemos utilizando estos recursos. Y mirá qué bueno que está, quedarme en mi casa, no voy a, no tengo que ir a la escuela. Dar clases en pantufla, como dice. Dar clases en pantuflas, sí. Pero si nosotros realmente le encontramos el sentido, le damos la importancia que tiene y captamos cuál es, por dónde viene ahora el conocimiento, porque yo por ahí con los colegas siempre conversamos acerca de esto, ¿no? De qué cosas o qué conceptos son importantes tener en cuenta hoy en la enseñanza mediada por las TIC, qué pensamientos o qué conocimiento hay acerca de esto, de cómo se aprende mediado por las TIC. Y bueno, tenemos conceptos como los de Pérez Márquez, que habla del currículum bimodal, que habla de que no necesitamos que los alumnos sepan tantos conocimientos de memoria, acumular tanto conocimiento, cuando es más necesario, por ejemplo, desarrollar competencias en esos estudiantes para la búsqueda de la información, para el análisis de esa información y para la producción del conocimiento. Entonces, generar una propuesta que tenga esas características, que el alumno pueda analizar qué es lo que es, digamos, de lo que está leyendo de esa información, qué es lo que le sirve, qué es lo útil, que pueda, digamos, prescindir de lo innecesario, que pueda sacar ideas principales, que lo analice con un pensamiento crítico, que pueda comparar con lo que ya sabe y que además pueda producir, se pueda hacer preguntas, que pueda contarle a otro compañero qué es lo que sabe. Entonces, ahí realmente el alumno va a aprender. Pero si seguimos con la reproducción del conocimiento, realmente es como que, no sé si les ha pasado con alumnos a ustedes, pero que ustedes le dicen, pero si el año pasado lo viste con tal docente, ese concepto seguramente que te acordarás. No, profe, yo del año pasado no me acuerdo nada. No, eso nunca lo vi. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, cuando planteamos, por ejemplo, una actividad. En la actividad tenemos que pensar que no sea googleable la respuesta a la actividad, porque después muchos docentes, colegas que lamentablemente por ahí a veces no nos encontramos, ¿no?, con esos colegas, que me dicen que están hartos de que el alumno copie y pegue. Bueno, pero si les estamos dando actividades en donde el alumno puede copiar y pegar, obviamente que el alumno va a seguir copiando y pegando. Es así. De acuerdo a eso, está buenísimo porque había algunas cuestiones también que quería desentrañar junto con vos, Leti, que tenía que ver con esto. Ya entramos y nos adentramos a hablar del contenido, del currículum y demás. No es lo mismo, así como no es lo mismo dar clases en la presencialidad que dar clase desde la virtualidad o en este entorno mediados por las tecnologías. Uno se da cuenta cuando, bueno, tenemos, vamos desarrollando contenidos, las clases por ahí en la presencialidad se van haciendo un poco más con el contacto y el vínculo, porque el aula y la escuela, sí, como dicen también las grandes pedagogas, tiene otra función más allá de la adquisición de contenidos y de conocimientos, no solamente, sino que es el lugar de encuentro, el lugar de que donde yo me hago con los otros, con el otro, nos preparamos para la sociedad, de hecho es así. Hoy es como que estamos en la cápsula de lo micro que decíamos hoy en la familia, la sociedad primaria, primera, social, como nos enseñaron siempre, y que la escuela tenía esa otra función. Hoy revisamos y lo que por ahí le habíamos quitado sentido a la escuela, hoy se lo volvemos a dar porque encontramos que más allá de que es posible, que fue un salvataje para algunos, que
para cuando las papas quemaban, otros se sintieron más cómodos, ya estaban un poco más avanzados en la utilización de estas nuevas tecnologías, pero ¿qué hacer cuando no tenemos ese otro que está al lado, cuando no tenemos la mirada, cuando no podemos ver y no podemos entender qué le está pasando al otro? Porque siendo realistas, y hablando un poco también de la pedagogía del vínculo y si quisiéramos del encuentro con el otro y demás, hoy nosotros nos encontramos en una situación de que podemos saber que hay alumnos que entran poco a las clases o a las aulas porque tienen problemas de internet o porque se le rompieron los dispositivos o porque sabemos bien que no cuentan todos con los mismos recursos, inclusive también los docentes tenemos algunos problemas de conectividad, compartimos la computadora o otros dispositivos con los miembros de la familia que también son alumnos, hacemos... ¿Cómo hacemos, cómo hacer en esa situación? ¿De qué modo? Porque acá no basta saber que puedo estar conectado si la comunicación, como bien decía Agustín, es asimétrica. Muchos vuelven, entran a la plataforma después de haber cargado la clase. Cuando no está ese contacto, eso, que sí se puede lograr si por ahí hacemos alguna reunión como la estamos haciendo nosotros, o damos clase, muchos profes se han animado a filmar, a hacer video, a crear y hacer un montón de producciones, pero es como que estamos todos esperando el volver a vernos o a encontrarnos o muchas veces a conocernos, porque en el caso del nivel superior no habíamos comenzado con las actividades, con las clases, que estamos todos como esperando ese gran momento de entrar al aula. Muchos, yo siempre te lo he dicho a vos también, desde la confianza sentimos que nos quedamos en la puerta, que no hemos entrado todavía al aula, que no hemos empezado a dar clases, y muchos también sentimos de que tenemos que dar cumplimiento a colgar algunas tareas, colgar actividades, poner cosas que tal vez a mí me pasa, y lo digo desde lo personal, si estaría en el aula no lo haría de ese modo. Hay un trabajo previo que es en cuanto al diseño de las actividades, de modo offline, dirías vos. Y luego cuando me siento a cargar la actividad, y luego hay otro momento que es cuando entro y veo en el foro o en la mensajería instantánea la respuesta de los alumnos. Es difícil hacerlo y leer de ese modo cómo se encuentra el estudiante, si me va siguiendo. Y qué difícil también es hablar de evaluar de este modo. Aún más difícil, porque tenemos que tener en cuenta, como vos bien decías, el tema de los contenidos, priorizarlo. Lograr que el alumno sea autónomo, que desarrolle ese pensamiento crítico. Mirá qué buena alumna que soy, Leti. ¿Y qué hacemos? A veces en la otra escuela, en la que parece que pasó hace mucho, tampoco estaba eso de que desarrollar el pensamiento crítico, de que desarrollar la autonomía. Y es un doble desafío entonces, ¿o no? Sí, vino a movernos las estanterías esta pandemia. Yo creo que el vínculo se puede construir de todos modos. Por supuesto, no es lo mismo que la presencialidad, no está esa mirada, como vos decís, inclusive el tema de la comunicación cuando es virtual a través de un texto, no tiene la gestualidad, siempre está relacionado con el emisor y con el receptor, y muchas veces se dificulta, digamos, la interpretación, ¿no es cierto?, de lo que uno quiere transmitir en ese mensaje, pero no deja de ser significativo el hecho de que nos podamos encontrar a través de la virtualidad. Mirá, si no, no estaríamos haciendo esto que estamos haciendo hoy. Yo creo que es importante. Más allá de que se hayan conectado hoy, los que se hayan conectado, no importa. Esto va a llegar a algún lado y a alguien le va a llegar el mensaje. Entonces yo creo que es importante que cuando
cuando creamos esa clase que vos decís, bueno, tengo que priorizar los contenidos, tengo que tener en cuenta que el lenguaje por ahí también que voy a utilizar offline para prepararlo, que sea ameno, que le resulte al alumno que estoy ahí dándole la clase. Más allá de las clases que yo pueda diseñar, está también los valores que nosotros tenemos como docentes. Nosotros ahí es donde tenemos que poner el acento. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros nos proponemos en esa enseñanza? ¿Cuáles son los objetivos? Y de acuerdo a esos objetivos también voy a tener que fijar qué criterios voy a utilizar a la hora de evaluar. Y cuando voy a evaluar también tengo que pensar en esa retroalimentación que hablamos muchísimo con ustedes. ¿Qué significado tiene la retroalimentación para el alumno? Porque ¿cómo construyo ese vínculo con el estudiante si no es a través de sus aprendizajes, del conocimiento que estamos tratando de alcanzar? Porque nosotros también estamos alcanzando un conocimiento, más allá de que obviamente por ahí lo hago de manera previa al alumno, porque también implica, por más que vos sepas toda la vida de Belgrano, tuviste que pensar en cómo contárselos de una manera atractiva, didáctica, qué sería importante en este momento destacar acerca de la vida de Belgrano. Entonces, si vos te pones a pensar, vos aprendiste también en ese proceso. Viste, estamos así como hablando muy en... como hablamos siempre, Dentro de casa de y todo de un poco, pantuflas. pero viste que hace un tiempo uno de los alumnos comentó en el profesorado que él había venido al profesorado a aprender a enseñar y que se dio cuenta que está aprendiendo a aprender. Y qué lindo que él haya logrado ese proceso tan chiquito, ¿no? Porque digo chiquito, me refiero a que recién en el principio, en sus inicios de la carrera. Porque nosotros recién ahora estamos dándonos cuenta de que tenemos que seguir aprendiendo a aprender todavía. Porque no está acabado ese concepto o ese proceso. Mira vos, Leti, qué interesante eso que decís, porque cuando siempre hablamos de las deudas, por decir así, de la formación docente, ¿no? Cuando decimos que por ahí los institutos de formación docente nos preparan en los contenidos, en lo que vamos a salir a enseñar, o de la vida Belgrano, o el teorema de Pitágoras o lo que fuere, pero eso otro, el docente lo va adquiriendo, no lo va a recibir en su formación. Hay mucho de lo del docente, que es lo que estaría en el currículo oculto, que es lo que yo digo siempre, si fuésemos, somos fabulosos los docentes, ponemos todo, una artillería, salimos, ponemos el cuerpo, ponemos el corazón, como vos decís, cuando no alcanza, y nos disfrazamos de payaso y bailamos el carnavalito y hacemos cosas inconmensurables. Pero yo digo, todo eso no está ausente de lo curricular. Sería más bien, son cuestiones que muchas veces decimos, eso no lo vas a recibir, porque como docente de los institutos de formación... Es más bien vocacional, que tiene que ver también. Y también, si se quiere, se dirime en una cuestión que me gustaría hablarla, porque lo hablé con, no sé, recuerdo si fue con la Vero Galeto, y que hablamos de alguna manera lo que pasa en la formación docente inicial. Y ahí escuchaba la otra vez al gran Carlos, al Carlitos Escliar, que decía que ahora hay una tensión entre el humanista, el profesor con vocación y con sentido, y de alguna otra manera lo tecnócrata que venimos hablando. Vos decís que eso también va a ser esa tensión. Hoy hablamos de varias tensiones, sería una de tantas dentro de esta estructura y de estas situaciones
extraordinaria que estamos viviendo. ¿El docente se sale preparado hoy para todo esto o cómo? ¿Cuál sería la cuestión? ¿O debiera de haber otras, no sé, otro aporte a la trayectoria para que salga más fuerte en estas cuestiones que le van a tocar sortear, ¿cierto? Yo creo que en parte la formación docente nunca va a terminar de ser completa. Por más que le pongamos nosotros todo el amor y toda la sapiencia que tengamos, porque, o sea, hoy en este momento nosotros tenemos que afrontar la situación de que nuestros alumnos no pueden realizar prácticas presenciales, por ejemplo, supongamos los alumnos que están finalizando hoy su carrera, este año va a ser muy difícil que puedan hacer prácticas presenciales. Se está hablando por ahí de que hagan algunas experiencias o... Me han invitado, re lindo. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, ¿cuándo en nuestra formación nosotros nos dieron digamos, una capacitación o nos explicaron qué teníamos que hacer frente a esta situación que nos tocó vivir? Nunca lo hubiéramos imaginado siquiera, ni desde A la nadie se le psicología. ocurrió, no estaban los diseños curriculares, Pasó hace siglos pasados. no era algo que estuviera incluido en la propuesta de la formación docente, y sin embargo hay algo que nosotros sí recibimos que nos hizo salir de esta situación. Entonces, lo que tenemos que pensar es en qué es lo válido, cuáles son las competencias que nosotros tenemos que desarrollar en ya que estamos hablando de la formación docente, en ese docente para que cuando le toque vivir una situación pueda adaptarse, pueda sobrevivir al cambio y no frustrarse o Morir en el intento. No darse por vencido, claro. Vos sabés, Leti, que me encuentro con muchos profes que hoy no están ya dentro del sistema, que se han jubilado, y hay gente que se ha jubilado hace un montón. Que no entiende lo que estamos haciendo. Y que te dicen y te encuentran en la calle y te dice, ay, gracias a Dios que yo ya me había ido. Pero como diciendo, y vos te quedás ahí paralizado como diciendo, claro, es difícil entenderlo. Yo creo que nosotros lo entendemos porque estamos dentro de la cuestión y entre todos buscamos la forma de resolverlo. Pero ahí está el secreto, porque si nosotros queremos enseñarle a los chicos algo que no vivan, que no vivencien, difícilmente lo van a aprender y difícilmente lo van a comprender. Entonces el aprendizaje tiene que hacerse carne. El trabajo tiene que ser siempre en equipo, de forma colaborativa, como vos también siempre nos decís. O sea, tantas de esas habilidades que queremos despertar en nuestros estudiantes, pero que es muy importante, entendiendo que de esta situación tenemos que salir todos juntos y llegar, como lo dije en una reunión y que les encantó en una del profesorado, tenemos que llegar todos a puerto, todos juntos y sostenernos de esta manera. No hay otra forma. Yo creo que el trabajo en soledad no es bueno nunca y ahora mucho menos. En esta tenemos que trabajar y ser solidarios. Y acá leía que ponían Mariana, compañera también de ISPE, Mariana Hernández, dice que es importante sobre todo la empatía, trabajarlo desde ese lugar, ponernos en el lugar del otro. En el del otro compañero, el que es más amigo de las tecnologías y el que le cuesta, el que se está animando, y valorar, y es sumamente valorable todo eso. Y lo mismo que con nuestros estudiantes, porque nosotros creemos que los estudiantes por ser jóvenes o por ser nativos digitales o porque viven con las tecnologías, pero no están preparados. No es lo mismo, Leti, porque eso también nos ha sucedido. Yo lo veo también inclusive como mamá, lo que estoy diciendo y lo que veo que sucede en los grupos en la escuela, no solamente, no hablo del nivel superior, pero que los chicos pasan el efecto pantalla y demás, pasan mucho tiempo pero jugando y saben un montón, porque a mí Valentino me ayuda a crear el canal de YouTube y tiene youtuber y tiene todo eso, pero le dan otra, ahí está la cuestión que vos decías, está al
alcances de todo, pero es la función que le vamos a dar, el para qué, que es sumamente valorable. El profe que se filma y que, bueno, obviamente las condiciones que, pero para hacer y llegarles a sus alumnos. A mí me emociona un montón. Hoy, ¿no es cierto?, cuando hablamos de educación mediada por TIC, y vos lo mencionaste, lo del aprendizaje colaborativo, es aprender todos, con todos y de todos. Porque hoy una de las teorías del conocimiento más actuales, que, bueno, no sé si están probado totalmente, pero se habla de cómo aprende las personas, ¿no es cierto?, a través de la red, habla del conectivismo, que es como un constructivismo social, en donde hay una inteligencia colectiva. Y si hablamos de la inteligencia colectiva es que vos sos dueña de un saber que no lo tengo yo, pero que sí vos me podés brindar a mí a través de esas conexiones que nosotros establecemos en una red de trabajo. Por eso son tan importantes los trabajos hoy, pensar en trabajos colaborativos, en propuestas interdisciplinarias, intercátedra, inclusive intercarreras. Vos viste que desde el 2014, con el Programa Nacional de Formación Docente, fue formación situada y ahora se terminó lamentablemente, pero dejó muchas cosas, mucha enseñanza, sobre todo sobre la evaluación institucional y, bueno, otras cuestiones, ¿no?, de las prácticas reflexivas del docente, una capacitación que dejó mucho. Una de las cuestiones, ¿no es cierto?, que proponía era esto de establecer redes, de articular, dice, por ejemplo, articular el nivel primario con el nivel secundario, el secundario con el nivel terciario y así. Y articular también con instituciones que pertenecen a la comunidad y que están relacionadas con nuestro quehacer. Eso sería desde el campo de la práctica y todos los acuerdos que prevalecen acerca de las escuelas y las asociadas. Y pero el campo de todo la ese práctica, trabajo, claro, pero el campo de la práctica es un eje vertebrador de toda la carrera. O sea, si nosotros pensamos, bueno, pero son las profes de práctica las que van a hacer la articulación, no estamos pensando en realidad en la práctica como debe ser. La práctica tiene que ser un eje vertebrador en toda la carrera. Si yo estoy preparando a un docente para, no sé, para que enseñe artes visuales, el profesor que da un taller de cerámica tiene que conocer acerca de qué contenidos se enseñan, por ejemplo, en el diseño curricular del secundario. ¿Se da cerámica en la escuela primaria? Será importante que conozcan, por ejemplo, ¿qué sería importante que conozcan de cerámica? Cómo las culturas indígenas... pensé lo mismo. Claro, de la región, trabajo. La historia, vincularlo con la historia. Entonces, eso es el verdadero sentido de la enseñanza hoy, pensar en la articulación y el trabajo interdisciplinario, porque es así como se da el conocimiento realmente. Nosotros venimos de una cultura o de una enseñanza en donde el conocimiento se brinda en compartimentos estancos. Exacto. Y en la realidad, en la vida cotidiana, te toca resolver un problema en donde vos no decís, esto me lo enseñó la profesora de matemáticas. Por ahí, capaz, tenés la suerte que justo yo les enseñé porcentaje y, bueno, tienen que calcular el descuento o no sé, el recargo de un artículo. Esas son también algunas de las deudas, no sé si es la palabra, o vamos a decir, desafíos que quedan mejor, que se orienta más, que son de lograr esas habilidades que sean, primero, trabajar y que sean andamiaje para otros futuros aprendizajes, para que les sirva para la vida, que pueda compartirlo con otros, que pueda ponerlo, como dijiste, en palabras y todo, explicárselo a otro, y eso está buenísimo y es valiosísimo, porque los profes siempre, como vos decimos, es un copio y un pega, pero ¿qué hacemos nosotros para facilitar ese tipo de aprendizaje? Tal vez a veces se hace difícil. Cuando vos decís esto de copia y pega, por ejemplo,
El otro día charlando con una profe de psicología educacional, me dice, yo quiero que se caractericen como Piaget y que le haga un reportaje o que hable Piaget a los compañeros. Y le digo, bueno, pensá en un webinar entre Piaget Qué y divino. Vygotsky frente a la pandemia. Entonces, obvio que si vos le proponés una actividad que sea interesante, que sea atractiva, que sea un desafío, que implique un desafío desde lo intelectual, ¿no es cierto?, hablando, y que implique una investigación, un trabajo de investigación, porque a Piaget no le van a hacer hablar de cualquier cosa, tienen que hacerle hablar acerca de los conocimientos que él nos brindó, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿sabés el trabajo que es, la lectura que tienen que hacer y además tienen que poner en juego otras habilidades, otras competencias, que va a ser el trabajo colaborativo? Bueno, yo sé manejar la compu, yo sé hacer lo tenemos a Agustín, que maneja, ¿no es cierto?, las tecnologías. Bueno, él nos va a preparar un webinar entre Piaget. Yo voy a hacer de Piaget, vos haces de Vygotsky, aquel otro hace de Ausubel o Ausubel. Ausubel. Lamentablemente no tenemos Del aprendizaje significativo, no me lo olvidé yo. Claro. Y bueno, Bien. entonces, sí. Sí, yo le quería comentar una cosita porque esto es como que nos vamos olvidando, pareciera, y el origen en realidad también de la forma que nosotros construimos conocimiento como sociedad, como comunidad, el origen de cualquier teoría de la cultura es también cuando nos remontamos por ahí las teorías de Saussure, cuando habla de lenguaje que separa la lengua y el habla como la parte colectiva, que sería a donde convive la lengua, ¿no? El espacio ese donde están todos estas cuestiones como estancas que están como flotando, pero que conviven en cada uno, y el habla que la exprese, que es la forma en que se construye, que se comunica, y como también le da flujo y le da presencialidad y movimiento a esa posibilidad de seguir construyendo conocimiento, que no son teorías nuevas, sino que son cosas totalmente que están por ahí en el origen de todo nuestro quehacer en un punto, porque están ya hace 120, 130 años, y parece que nos estamos olvidando que en realidad nuestra sociedad, nuestra cultura se construye también a partir justamente de compartir. Y el origen también de Internet como tecnología, que surge en una universidad, que surge como una tecnología también de aprendizaje, de soporte, para compartir conocimiento que después, bueno, en los años 90, los 80, bueno, se privatizó un poco ese acceso, todavía no hemos podido volver por ahí del todo al, a lo que planteaban por lo menos los creadores de la internet, y ahora es como que estamos tratando de retomar nuevamente esa idea de que en realidad tenemos que compartir como si fuera una cosa novedosa y que en realidad no es algo tan No lo es, novedoso. pero Por eso a mí me llama la atención cuando muchos por ahí colegas con los que hablo dicen yo no puedo, no entiendo porque es una cosa, y en realidad es que es algo prácticamente ontológico a nosotros, es algo que viene con nosotros, la necesidad de comunicarnos y construir conocimiento de forma colectiva. Por lo tanto, esto de la utilización de las TICs no debería ser algo tan extraño, tan ¿no? fuera Yo de creo que nosotros. este es el momento, Agustín. Es el gran desafío. Ese verbo es el verbo que les digo a los profes siempre, que es el que más tenemos que utilizar en este momento, el de compartir. Si no hablamos de aprender en red, en este momento estamos fritos. Lo que tenemos que tratar de hacer es proponer actividades que, como les dije, sean interesantes, que apunten a la búsqueda de la información, a la sistematización de esa información, a crear algo nuevo, como lo estamos haciendo en este momento. No, nunca se me hubiera ocurrido tener esta charla. Despertar el deseo de aprender, que siempre lo decimos. El deseo de aprender, justamente. En estos alumnos nuevos que... La cognición, es decir, generar en el alumno también ese valor o ese interés por seguir, por avanzar, valorar los logros que hayan tenido. Siempre cuando hablamos del aprendizaje, hablamos mucho también de evaluación. Y no es un tema menor evaluación, es un tema que viene muy controversial.
en este momento se ha puesto muy como de moda, vamos a decir, la evaluación formativa, en realidad no de moda, sino que Porque siempre estuvo. se nos ha impuesto la evaluación formativa, porque la evaluación formativa viene desde hace muchísimos años, pero esta cuestión de que no podemos evaluar de acuerdo a la resolución ministerial. Exacto, primero por la evaluación, por la resolución ministerial, pero bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en las dificultades, en la diversidad que nos toca trabajar, en las dificultades que tienen o presentan nuestros alumnos, es imposible evaluar contenidos como hacíamos en otro momento. Entonces, qué importante que es el tema de aprender a evaluar y aprender realmente el sentido de la evaluación formativa, cuál es el significado de la evaluación formativa, que como dice Rebeca Anijovic, tiene dos como pilares fundamentales. Uno es la zona de desarrollo próximo, que es una idea de Vygotsky. De Vygotsky. Hicimos un montón de psicología del aprendizaje hoy. Sí, y bueno, este material le va a servir entonces a algunos profes. Y andamiaje, que habla Brum sobre andamiaje, que también Pau lo ha mencionado. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta en la evaluación es reforzar todo lo bien que el alumno haya hecho. Es decir, esta actividad la resolviste, contestaste de manera adecuada, fue muy amplio, o sea, siempre tratar de resaltar lo positivo, los logros, y no solo resaltarlos, sino felicitarlos y celebrar esos logros. Te felicito porque lograste, y por ahí reforzar hacer una valoración de cada. Exacto. Es más que la reforzar evaluación. Por ahí con preguntas, ¿cómo lo pensaste? ¿De qué manera llegaste a esta conclusión? Trabajar un poquito más sobre eso como algo dialógico y no como una devolución, porque a veces se piensa que la retroalimentación es una devolución. Esto está bien y esto está mal. No, la evaluación formativa tiene que ser una retroalimentación, y esa retroalimentación implica un diálogo con el alumno, que ese diálogo posibilite también no solamente ver los errores, sino también valorar aquello que está bien y potenciar y para que logre también los conocimientos de manera más autónoma, que pueda lograr el autoaprendizaje, autorregular su aprendizaje. ¿Qué sería ahora entrando de lleno en el tema de la evaluación formativa, que correspondería un poco lo que habíamos planificado de cómo se evalúan hoy los procesos de aprendizaje, cómo impactó la resolución del Ministerio en la práctica docente cotidiana? A mí me gustaría que dediquemos a hablar un poco hacia los acuerdos que se hayan establecidos institucionalmente sobre este tema de la evaluación, cómo ha recaído entre los docentes, porque sin duda es una invitación a todos los docentes hoy a, como decíamos al comienzo, a reflexionar sobre nuestras prácticas. Hoy no tanto estamos todos en eso, estamos en seguro, estamos lo mismo, que no estamos tan preocupados en el qué vamos a enseñar, sino en el cómo lo vamos a enseñar, que ahí es fabuloso, está bárbaro, porque es como que todos hemos encendido de alguna manera y hemos buscado eso. Pero también ahora, en estas condiciones que se está dando también, ¿cuáles son esas dificultades para resolver la evaluación? ¿Cómo se ha planteado? Yo conozco, obviamente, la realidad de la institución que desde la cual sos vos rectora, porque yo soy docente, pero conozco cómo se ha planteado esta cuestión, cómo se trata de resolver, cómo ha caído entre los docentes, cómo lo han tomado los alumnos, porque tanto uno como otros tienen que superar ese momento. Yo me imagino que vos digas, nos vamos a encontrar a hacer, ya de por sí encontrarnos en un examen
formal, te da nervios y un montón de situaciones, yo me imagino que tener que encontrarte, que estás desde tu casa, que con la tablet, la compu, el teléfono, tener datos, tener buena conectividad, o sea, que te digan, no sé, vamos a ver, vamos a hacer una valoración de tu trabajo, qué es lo que van a valorar, cómo vamos a ejercitar esas estrategias y esas habilidades a los alumnos. Le vamos a pedir que desarrolle que un mapa conceptual, que haga una gran red, que prepare una presentación, que haga un video. ¿Cómo sería, Leti? Bueno, ahí lo dijiste un poquito. Sí, a ver, primero, yo si fuera ministra de Educación, Ay, Leti, yo te voto. eh, eliminaría los exámenes. No sé si estaría de acuerdo, pero eliminaría los exámenes. A mí me parece que si se realizara realmente la evaluación formativa como debe ser, no habría necesidad de pasar por una situación tan traumática como lo es hablar frente a un tribunal que muchas veces está condicionado por un montón de cuestiones, no solamente lo que sé, lo que haya estudiado, lo que haya aprendido, que en unos 20 minutos, una hora o lo que sea, es difícil de poder expresar todo lo que sabe un alumno. Que Entonces, tengan un buen día. yo creo mucho en la construcción, claro, sí, tal cual, una situación que le haya tocado vivir en la semana previa o bueno, cómo le cae al docente, tiene un montón de características, ¿no es cierto?, De que hacen a las condicionamiento. relaciones humanas y que, bueno, ni hablar de lo que nosotros entendemos por examen, que ya de por sí es complicado, ¿no es cierto?, es complejo. Pero más allá de que, bueno, nosotros tenemos estas resoluciones y atendemos, ¿no es cierto?, que es parte de lo que nos manda, ¿no es cierto?, el diseño curricular, pienso que también nosotros debemos fijar de antemano algunas cuestiones como para que esa situación no sea tan traumática. En este caso creo que vos te referís más a lo que son los exámenes virtuales. Uh-huh. Exacto. Que, bueno, el tema de los exámenes virtuales por ahí implica un doble desafío, no solamente que el alumno tenga todo esta parte tecnológica, ¿no es cierto?, suficientemente preparada o que esté dispuesto, sino también tiene que estar al momento del examen, ¿no es cierto?, poder organizar su exposición y, bueno, responder a las preguntas. Esto es, sin más ni menos, un examen, Pau, porque, a ver, yo no sé si con ¿Conmigo? todo lo que estudié estaba preparada para lo que vos me estás preguntando. Y yo me preparé un montón para hablar con vos, Leti, quiero que lo sepas. No sé. Está divina, Pau. Pero yo creo que más allá de este momento, vos valorás que yo durante todo este tiempo los he estado acompañando y siempre he tratado de ser generosa con lo que sé Sí. y he estado aprendiendo de todos ustedes. Y no, Entonces, exacto. entonces Como este ratito que nosotros podemos charlar y contarle a los compañeros de qué se trata todo esto, este embrollo que estamos tratando de desembrollar, yo sé que vos valorás todo lo que yo he hecho en este trayecto y es más, o sea, me conocés desde hace mucho tiempo, o sea que también tenés una carga. Entonces yo creo que un examen tiene que ser eso, que nosotros tenemos que fijarnos con los alumnos los propósitos, ¿no es cierto?, que los que queremos evaluar, pero también tener en cuenta esos criterios a la hora de evaluar y que ellos también sean partícipes de esos del criterios. proceso. Exacto. Fijar una hoja de ruta durante la planificación del trabajo, poder hacer esa metacognición de qué es lo que voy aprendiendo, cuáles son los logros que voy obteniendo, a dónde me hace falta ajustar más o
o repasar más, más conceptos, ir generando evidencias de los aprendizajes. Las evidencias son las actividades que nosotros les mandamos a hacer, un PowerPoint, un documento, un video, esas evidencias que las puedan ir depositando en un portafolio, que se puede ser, por ejemplo, un portafolio digital o no, qué sé yo. Una presentación en PowerPoint puede ser un portafolio. Entonces, esas evidencias de aprendizaje me van a permitir a mí conocer ese trayecto del alumno. Entonces, no voy a tener necesidad de preguntarle desde 1810 hasta el 2000 todo lo que sucedió en la historia de Argentina, por decirlo, ¿no es cierto? Ahora, ya que estamos con la profe de historia. Para Porque Agustín. es imposible. Yo siempre el mala onda. No, yo lo que quiero es más o menos ir cerrando. Vamos a retomar también un poquito los comentarios de los compañeros que van dejando ahí, Bueno. que son muy halagadores también de la charla y están acompañando también nuestra conferencia. Bueno. También para no excedernos mucho en el tiempo de que la gente que también dedica a escucharnos, también valorar ese tiempo de los que están conectados. Da En las para que redes. sigamos en otro momento, Leti, igual. Nos quiere decir Agustín, siempre nos corta el mambo. Yo siempre soy mala onda, pero hay que también valorar el tiempo de los que nos están escuchando, porque también eso es importante, sobre todo con el esfuerzo que estamos poniendo todos los docentes trabajando desde nuestras casas, que estamos muchos por ahí desde la mañana trabajando sin parar, y esto es importante también, que dediquen este tiempito a escuchar y a conversar, a compartir este espacio. Natalia Ronconi nos comenta, les cuento que es de La Roque, del EPEI de Horizontes. Leti, viste que yo hago todo el seguimiento como lo hacía en el instituto, de qué escuela, de dónde. Dice, el aprender a aprender es la capacidad que nunca debe agotarse la docencia, debe ser el motor para mejorar nuestra práctica profesional. Después, muy interesante lo que plantea la licenciada, aunque hay muchos docentes reticentes a trabajar con las TIC todavía, eso genera un atraso al grupo de docentes de una institución. Estamos escuchando todas las campanas y todas las voces. Después, gracias por compartir ese tema y otros puntos muy importantes, la empatía, mirá cómo surgen los valores y el contexto de los estudiantes. Gracias, y pone ahí algo, dice idioma manchijonte. Bueno, qué lindo. Quiso poner algo seguramente y mandó una palabra ahí. Después, nuevamente, apoyo a Leti, te dice acá, se puede evaluar de tantas formas y de manera formativa. Bueno, continúa el tema de la evaluación. Tengo dos para candidata para ministra. Me votan. Por el compromiso del docente, si enseña como docente como corresponde o si solo trabaja como docente y solo cumple. Exactamente, Leti, es importante el proceso del alumno y no solo lo que pueda saber o brindar en un día con todo lo que puede involucrar ese momento. Como las posturas y acciones de los estudiantes y alumnos en el aula, te das cuenta si saben o no. Exacto, desarrollar en los estudiantes el aprender a aprender siendo el docente su guía. Esto de la reticencia con el uso de las TIC es muy cierto, pero hay cuestiones que también dependen mucho de la gestión. Y hay un secreto. Yo, así como les pido a los docentes que hagan la retroalimentación, se las he ido haciendo a ellos de manera individual. Pau no me deja mentir, a través de un mensajito diciéndoles, vas muy bien, esto está genial, me encantó lo que hiciste, fíjate tal cosa, si la podemos mejorar, contá con mi ayuda. Siempre darle una mano, por más que sea reticente, si uno lo alienta a que sigan las cosas de la manera, ¿no es cierto?, que uno tiene previsto. En el caso nuestro trabajamos mucho con el aprendizaje colaborativo y aprendemos mucho de otros profesores. Nosotros tenemos ahí otros colegas que saben muchísimo de TIC y que son ha sido valiosísimo este trabajo. Vanguardia, que están produciendo cosas muy bellas, muy buenas,
y que nosotros eso es nuestra fortaleza, que poder destacar esa tarea de aquellos docentes para que los otros también puedan entusiasmarse y seguir. A ver cómo lo hizo, de qué manera, qué bueno, los alumnos respondieron así, y les puedo asegurar que las reticencias van cediendo, no solo por el hecho de que nos encontramos frente a una situación que los obliga lamentablemente a utilizar a las tecnologías y no está ya el que diga no, yo no sé o no puedo, porque no queda lugar para eso. Entonces no te queda más remedio que aprender. Y si no te queda más remedio para aprender, la mejor manera de aprender es aprender con otros. Exacto, no hay Y ahí otra. como para que... Para cerrar, y que exacto, que esa es la función de la escuela, que obviamente podemos repensarnos, revisarnos, podemos desandar un montón de cuestiones, pero la escuela siempre va a ser, aparte de la función educativa, es el lugar que vamos a hacer con el otro, con otro. Vos imaginate que muchos de los docentes también hoy entienden que están trabajando en soledad, más allá de todo el apoyo, porque se extrañan. Si vos le preguntás a los docentes, extrañan el compartir con otros. Y si les preguntás a los estudiantes también qué es lo que extrañan, es el de compartir con otros. Bueno, Leti, agradecerte por esto brindado y por lo que me brindás siempre, decirte que muy agradecida de trabajar con vos, siempre te lo digo, uno aprende un montón, nos tocó a nosotros la buena suerte de tenerte allá, si hubiéramos tenido un rector de educación física estaríamos todos cuerpo a tierra en la plaza, dijo Willy Casting, estaríamos todos combatiendo el sedentarismo de la pandemia seguro en clase. Mirá que tenemos Eso es una anécdota, pero bueno. Esa es una anécdota. Que el primer institucional les enseñé a hacer un Google Drive, no un documento compartido. No me lo quería de pasar. Mirá, Agustín, el primer institucional de Leti como rectora nos hace una experiencia todos con las con las computadoritas, creando la cuenta de Google, que muchos no tenían, y hacer un documento colaborativo en pantalla así proyectado. Y había el profesor de educación física, dice, claro, porque la rectora es de las tecnologías. Si el profesor hubiera sido de educación física, estarían todos con colchonetas haciendo abdominales. Eso estuvo muy bueno. Bueno, Leti, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por tu valioso tiempo. Bueno, es construir entre todos, y es un humilde aporte desde lo que sé, desde mi trabajo, y como siempre agradecida y dispuesta para lo que me necesite. Gracias, Leti. Muchas gracias. Te quiero mucho, Pablo. Yo igual a vos. Muchas gracias, chicas. La semana que viene, pasamos ya el chivo de lo que vamos a hablar la semana que viene. Vamos a seguir medio en el tema. Vamos a hablar más que nada de las hipermediaciones, o sea, de cómo nuestros contenidos también pueden ser interesantes para el aula, cómo trabajar y romper esa burbuja del conocimiento que un poco, o de los contenidos que manejamos nosotros como consumidores también de estas tecnologías en la convergencia digital, y por otro lado también cómo hacer un poco que esos contenidos sean atractivos para nuestros estudiantes. Vamos a trabajar con el licenciado Cristian Gauna, que bueno, es un amigo personal de hace muchos años, que él es docente en Buenos Aires, en Capital Federal, trabaja en distintos ámbitos, así que vamos a seguir un poquito más con estos temas de las TICs. Si me permití, Agus, acá me escriben por celu una afiliada de Basavilbaso, que es Sofía del Lourdes Fernández, que es supervisor de Ninja. Y te mando un súper abrazo, Leti, dice que ha aprendido mucho con vos. Yo también la quiero. Eso es buenísimo, porque ahí está lo que es multiplicador, que llega a todos acompañándonos en esta situación. Y bueno, y ser agradecido también. Bueno, un abrazo grande para todos mis Gracias, colegas, querida. Alumnos, y bueno, mucha fuerza para enfrentar todo este desafío que nos toca, y adelante por siempre. Para gracias, adelante, Leti. siempre. Gracias, Leticia. ¿Cómo te ves? Gracias. Chao, chis. Adiós. Chao, Agus. Gracias.